las dislipidemias en primarias o en secundarias. Y dijimos que las dislipidemias primarias consisten en que hay una enfermedad debida a un problema en el metabolismo originado por defectos genéticos, o sea, tienen una base genética. Y mencionamos que las lipoproteinemias secundarias son las más comunes, son más frecuentes, y estas son debidas a la dieta, pero con una gran relación a factores predisponentes de cada persona. Entonces hablamos acerca de la dieta, cómo afecta la dislipoproteinemia en algunas personas, el alcohol, la obesidad. Vimos la diabetes, creo que terminamos o nos quedamos aquí con la diabetes, si mal no recuerdo. Bueno, mencionamos que la insulina, al ser una hormona que estimula la lipogénesis, pues, y por otro lado inhibe la lipólisis, entonces esto hace que se produzcan más lípidos, que haya más lípidos en la sangre de lo que normalmente debe de haber. Esto entonces produce un problema que es el que vamos a repasar un ratito más. En cuanto a la formación de unas placas, se llaman ateromas. Estos ateromas causan enfermedad en venas y arterias y son los causantes de infartos al corazón. Aquí lo tenemos. En alguna de las clases hablamos acerca de las células espumosas. Las células espumosas son macrófagos llenos que comieron muchos triglicéridos. Lo vamos a ver más ratito entonces, pero cuando las personas tienen diabetes, los diabéticos, hace que aumenten la concentración de VLDL en su sangre, de manera que este aumento en la concentración de VLDLs viene a redundar en la producción de células, entonces, espumosas. Hay otras enfermedades que pueden causar dislipoproteinemias secundarias, por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad de la glándula tiroides. La glándula tiroides produce varias hormonas. La TSH es una, la T3 y la T4 son otras hormonas que produce la glándula tiroides, y estas hormonas tienen muchas funciones. Cuando la tiroides, por alguna razón, no produce suficientes hormonas tiroideas, estas son las hormonas tiroideas, entonces puede producirse dislipidemias secundarias. Entonces, lo que la disminución de las hormonas tiroideas producen directamente es que hay una disminución. Las hormonas tiroideas inducen a la síntesis de receptores hepáticos para la LDL, es decir, tienen que ver pues con la formación de estos receptores para la LDL. Entonces, al disminuir la cantidad de hormonas dadas por la glándula tiroides, entonces se produce lo que se llama como hipercolesterolemia, es decir, un aumento del colesterol en la sangre. Esto es, como les digo, porque al disminuir las hormonas tiroideas, disminuye también o hay menos receptores hepáticos para las LDL, entonces se acumulan las LDL en el organismo. Las LDL pues son, como ustedes ya lo hemos platicado con ustedes, las LDL son lipoproteínas que transportan el colesterol del hígado hacia las células. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pues que al no haber receptores hepáticos para trabajar con las LDL, se eleva el colesterol. Entonces, personas que sufren de hipotiroidismo, pues pueden también sufrir, en algunos casos, dislipidemia. Si hay
Otra enfermedad, una enfermedad muy común, la insuficiencia renal crónica, es otra complicación. Puede ser una complicación de la diabetes, como también ya lo hemos estado platicando. Y la insuficiencia renal crónica, bueno, en este caso, las personas, los diabéticos, no los diabéticos, los insuficientes renales, generalmente presentan una elevación en la concentración de triglicéridos. Esto es porque los riñones tienen, además de la función clásica de filtrar la sangre, tienen ciertas funciones que tienen que ver con el metabolismo. Entonces, la insuficiencia renal hace que, por una serie de procesos, que hay una enzima, la lipoproteína lipasa, esta actividad, la actividad de esta enzima, de la lipoproteína lipasa, disminuye, no tiene la misma funcionalidad esta enzima, por lo tanto, las lipoproteínas que son catabolizadas por la lipoproteína lipasa se, se elevan en la sangre. Las HDL son, digamos, un producto de las LDL. Vamos a recordar que las lipoproteínas como que se van originando unas a partir de otras. Entonces, las HDL, el colesterol bueno, se origina a partir de las LDL, el colesterol malo. De manera que entonces en los insuficientes renales, el problema que tienen es que no se catabolizan LDLs, las LDLs, entonces, por lo tanto, estas LDL, al no catabolizarse, se elevan en la sangre y también se induce la falta de maduración de las LDL para convertirse en HDLs. De manera que las LDLs aumentan y las HDL entonces disminuyen. Por otro lado, entonces la insuficiencia, las personas que tienen insuficiencia renal crónica también sufren de hiperinsulinismo, es decir, muchas personas que tienen este padecimiento, es como no disminuyen su glucosa en la sangre y el riñón no tiene la capacidad para estar sacando tanta glucosa. Hay como un reflejo ahí, un reflejo en cuanto a la producción de hormonas. Entonces el páncreas empieza a producir más insulina de lo normal para disminuir la elevación de glucosa dada por la insuficiencia renal. Como les digo, esto también va muy directamente ligado a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, las personas que empiezan con este tipo de problemas, se eleva su insulina también, las concentraciones de insulina, y la insulina induce la, la, la síntesis hepática, dice, de ácidos grasos, es decir, se empiezan a sintetizar ácidos grasos en el hígado. Por lo tanto, como hay una producción elevada de ácidos grasos, se empieza a elevar las VLDLs, que son las que transportan triglicéridos. Entonces, la insuficiencia renal crónica entonces tiene dos efectos sobre las dislipidemias. El primer efecto es un efecto sobre la lipoproteína lipasa, la cual se encuentra su actividad disminuida, lo cual ocasiona que se eleven las VLDLs, VLDLs también, y no llegan a madurar hasta HDL. El otro efecto que se produce en los pacientes que son insuficientes renales es el que se encuentra elevada en ese tipo de pacientes la insulina. Hay un hiperinsulinismo, lo cual hace que aumente la síntesis hepática, dice, de los ácidos grasos. Por lo tanto, hay una elevación en la producción de VLDLs. Entonces, estos dos problemas son debidos a la insuficiencia renal crónica. Y pues sí, debemos de tener claro que hay varias enfermedades que ocasionan dislipidemias o varios factores que ocasionan dislipidemias.
enfermedades crónicas como la que estamos viendo, como la diabetes en primer lugar y la insuficiencia renal crónica en segundo lugar. La diabetes a su vez puede ser una causa de la insuficiencia renal, como ya lo hemos estado hablando. No es tan sencillo esto. El cuerpo humano no es un carro que al que le falle no sé, el filtro de la gasolina, un carro que le falle el carburador, ya se lo cambiamos y punto. Una falla trae a otra. En muchos estados patológicos de nuestro cuerpo, como les digo, una cosa va llevando a la otra y la diabetes es un ejemplo típico. La diabetes es una enfermedad, como les he platicado ya mucho, que ocasiona varios problemas posteriores o subsecuentes debido a ella misma. Y bueno, eh, 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 hay otras causas que causan dislipidemias. Las insuficiencia hepatocelular, es decir, personas que están enfermas de su hígado debido a cánceres, debido a alcoholismo, debido a algún problema hepático. El hígado no puede sintetizar y principalmente sintetizar las VLDLs, por lo tanto, las LDL, que es un producto, como les digo, de las VLDLs, hay menos concentración y por lo tanto también hay una disminución de triglicéridos y colesterol en la sangre. Este tipo de padecimientos lo vemos mucho en cánceres hepáticos, en los cuales las personas, su colesterol y triglicéridos están en concentraciones muy bajas, a veces hasta menores de 50 miligramos por decilitro, lo cual es un valor muy bajo de colesterol y triglicéridos. Esto hace que no nada más las personas se debiliten mucho, sino que sus tejidos se ven afectados, porque recuerden que la mayor parte de las membranas celulares están construidas a partir de colesterol. Los triglicéridos pues, son muy importantes en cuanto a la nutrición y a la obtención de energía. Por lo tanto, en esas personas que tienen insuficiencia hepatocelular, pues es el gran problema. Disminuyen mucho sus triglicéridos y su colesterol debido a que su hígado no tiene la capacidad de formar VLDLs. La colestasis es otro problema. La colestasis se le llama a cuando no es un estado en el cual están aumentados el colesterol y el triglicéridos en la sangre. Se debe a varios factores juntos. Hay una disminución de la lecitincolesterol acetiltransferasa. Es una enzima que está inmiscuida en el catabolismo también del colesterol. Entonces, al no catabolizarse el colesterol, produce su aumento. Hay también una inhibición de la lipasa hepática. La lipasa es una enzima que cataboliza a los triglicéridos, de manera que tiene un efecto parecido a la lecitincolesterol acetiltransferasa, es decir, no se catabolizan correctamente los triglicéridos, por lo tanto también se elevan en la sangre y al elevarse estos colesterol y triglicéridos, los lípidos como el colesterol que se excretan por la bilis se regurgitan, es decir, se regresan. A lo mejor lo estoy hablando así como muy medio raro. A ver, les voy a explicar más o menos. ¿Ustedes han oído hablar acerca de la vesícula? ¿Saben lo que es la vesícula biliar? No me digan que no. Sí, algo. ¿Sí? Entonces, Ángel, estuve leyendo un poquito de los omega 3, ahorita lo platicamos. Déjenme ver, voy a compartirles. Yo también busqué una investigación de eso. Ahorita platicamos de eso. Voy a compartirles
Al final, si quieren, para que, pues ya, Bueno, si los que se quieren quedar, bueno, y pues si no, pues, fíjense bien, está tenemos el hígado, tiene más o menos esta forma, no tan puntiagudo, estamos así. Y el hígado tiene un conducto y una bolsita aquí en el medio de ese conducto que se conecta al intestino delgado. El estómago estaría por acá y el páncreas estaría por aquí. Hay que me estuviera viendo algún anatomista de plano, pero sí más o menos. El hígado elimina en parte del colesterol a través de este conducto biliar hacia el intestino. Entonces, cuando ingerimos grasas, la bilis que se secreta a partir del hígado, que pasa por la vesícula, eh, ayuda a romper en pedacitos los lípidos que van entrando en la dieta por el intestino, los hidroliza. Entonces, esa es una de las funciones de la bilis. Viene con una función pegada que es la eliminación del colesterol, de otros lípidos también, que es una forma de estarlos catabolizando y eliminando a través de la bilis. En algunas personas, la vesícula es la vesícula biliar. Se tapa por alguna razón, por ejemplo, porque se producen piedras, se llaman litos biliares. Son unas piedritas, hagan de cuenta de río, así muy lisitas. Se producen en algunas personas porque tienen esa, no capacidad, tienen la predisposición a formar litos. Entonces se tapa y la bilis ya no puede pasar hacia el intestino libremente. Entonces pasan dos cosas. Las personas cuando comen alimentos ricos en grasas les causa indigestión, no pueden digerir bien esto. Y además esto causa dolor, esta acumulación aquí de piedras en la vesícula. Causa dolor. Hay otra causa por la cual se puede tapar el conducto biliar. Este se llama colédoco. Esta es la vesícula biliar. Y esto aquí se llama colédoco. Hay algunas ocasiones en que el páncreas, por ejemplo, tiene un tumor. Al crecer el tumor presiona aquí el colédoco y lo tapa. Entonces, en estos casos, cuando se puede por un tumor, y en el caso de los litos, si no se pueden deshacer con medicamento, se opera, se hace la vesícula, se quita la vesícula y se conecta entonces directamente este tubito, el hígado, hacia el intestino. Entonces ya la bilis puede pasar libremente del hígado hacia el intestino. La vesícula tiene la función, es una bolsita, sí, almacena bilis y responde a estímulos de lípidos. Cuando hay lípidos en la dieta, la vesícula, hagan de cuenta que se apachurra un poquito y suelta un chorrito de bilis al intestino. Cuando se quita la vesícula, entonces ya la bilis está continuamente pasando del hígado hacia el intestino, de manera que no hay quien la detenga, no está pase y pase y pase. Y hay personas en que les quitan la vesícula y sufre cuando comen alimentos también ricos en grasas, pues no las pueden digerir fácilmente porque sí tienen bilis, pero la bilis se está derramando continuamente. Pero la verdad es que no hay otra manera de aliviar estos litos de la vesícula. En el caso que estamos hablando, es posible que la bilis que debería salir por aquí, no se salga por aquí. La razón que estamos viendo es que se eleva la concentración de colesterol y triglicéridos en el hígado, de manera que no alcanza a salir o no se alcanza a desechar todos los lípidos que se necesitan desechar a través de la bilis, de manera que se regresan por venas y arterias del hígado hacia la circulación sanguínea. Eso se le llama regurgitación. Regurgitación. Es decir, vuelvo a repetir, la bilis, en lugar de tomar su camino por
a través de la vesícula biliar y ir hacia el intestino, no pasa esto, sino que se acumula en el hígado y se regresa, se desborda, digamos, desde el hígado hacia venas y arterias hasta la sangre. De manera entonces que se elevan triglicéridos y colesterol en la sangre eh, por este problema. Lo tengo, vamos a ver aquí, es esto, ¿verdad? A esto se le llama entonces una regurgitación de lípidos biliares hacia el plasma. Todo esto en conjunto se conoce como colestasis. Entonces, el aumento de colesterol y triglicéridos en este caso es debido a un problema hepático. Y por último, hay otras hiperlipemias debidas o inducidas por fármacos. Hay algunas hormonas que se toman, hormonas sexuales se llaman, anticonceptivos, por ejemplo, y otros medicamentos que son antihipertensivos, es decir, medicamentos que sirven para bajar la tensión, la presión arterial, que pueden causar hiperlipemias también. Los anticonceptivos hacen o inducen el incremento en la concentración de VLDLs y por lo tanto hay también un aumento de las HDL. Al aumentar las HDL, pues no se crean que es tan bueno tampoco en este caso, porque al fin de cuentas lo que se está elevando en total es la concentración tanto de VLDL como de HDL. Esto es debido, dice, a la disminución de la lipasa hepática. Entonces, la lipasa hepática, ya como lo mencioné hace ratito, es una enzima que ayuda en el catabolismo de los lípidos. Al no catabolizarse estos lípidos, se acumulan en la sangre, por lo tanto aumenta pues todas las lipoproteínas. Y los anticonceptivos pueden causar esto, y más cuando la persona que los está tomando pues tiene mucho tiempo tomándolos. Y por último, los antihipertensivos son, como les digo, medicamentos que ayudan a disminuir la tensión arterial, pues lo que hacen es aumentar los triglicéridos y el colesterol, LDL, tienen ese efecto. Y fíjense lo raro, es que muchas veces la hipertensión arterial es causada también por dislipidemias. Entonces, para tratar la hipertensión se dan estos medicamentos, los cuales aumentan la cantidad de triglicéridos y de LDL, colesterol, cuando menos. Entonces aquí tiene que regularse muy bien y a veces utilizar otro tipo de medicamentos para que el mismo medicamento que le receta el médico al paciente hipertenso no le cause el problema de más elevación en sus lípidos. Entonces, como les digo, pues tienen que manejarse muy bien este tipo de medicamentos, de los cuales se encargan los médicos internistas principalmente. Y bueno, creo que esto es lo último en cuanto a las dislipoproteinemias secundarias. Lo importante, lo más importante aquí es que lo más común, bueno, es que estas dislipoproteinemias sean causadas por la dieta, por la obesidad, es lo que más vemos. Y obviamente, pues diabéticos también. Los diabéticos sufren muchas de estas lipoproteinemias secundarias. La insuficiencia renal sí produce, pero no es tanto, la incidencia no es tan alta. El hipotiroidismo tampoco. Como les digo, lo que más causa estas lipoproteinemias es tanto la dieta, la obesidad y la diabetes. Yo creo que esto es así los puntos más importantes que nos pueden causar ese tipo de problemas. Los fármacos y colestasis y insuficiencia hepatocelular se observa, pues, pero no es tan común como las otras causas. No sé si tengan algo que preguntar, algo que decir antes de pasar al último tema de lípidos. Oigan, por cierto que hace rato estaba viendo que estamos metidos en problemas. Déjenme ver qué es esto. Ok, estamos metidos en problemas porque vamos súper atrasadísimos con los portafolios.
Apenas vamos en el portafolios 2 y ya deberíamos ir como en el 5. Entonces, les voy a publicar, yo creo que a más tardar mañana, otros portafolios ya. De hecho, hasta me da pena decir, pero nos faltan 2 portafolios que tienen que ver con la diabetes. Entonces, la diabetes era un tema muy amplio. Pensé en cortar un portafolios, pero no le hace. Hay más tiempo que vida todavía. Estamos en la universidad con la zozobra de los rumores que estamos oyendo acerca de que no va a haber dinero ya pronto para saldar los pagos de nosotros los docentes. Entonces está muy latente el riesgo de que se vuelva otra vez a detener las actividades escolares. Ni modo, nosotros lo vamos a continuar como si no estuviera pasando nada. Creo que todavía tenemos tiempo, como les digo. Lo más que pueda pasar es que no tengamos vacaciones y que sigamos trabajando de aquí hasta agosto, quién sabe cuándo, con tal de completar los portafolios, porque como ya hemos hablado, con los portafolios es en gran medida su calificación, ¿no? de esta unidad de aprendizaje. Así que, pues, a mi modo, vamos a tener que trabajar un poquito más con los portafolios. Yo creo que mañana les publico el siguiente, ya lo tengo listo. Disculpe, químico. Dime, Omar. Dice que nos faltan 2 portafolios, que vamos atrasados con 2. A lo mejor todavía no tocamos el siguiente tema, pero ¿no sería posible que nos subiera los 2 para ir adelantando y conforme a la clase ir contestándolo? Perfecto, o sea, Omar, por mí, yo les puedo subir todos, que me parece buena idea. Les subo todos los portafolios que vamos a hacer y perdón, les subo todos los portafolios y nada más ponemos fecha para el que sigue, por ejemplo. Saben que en 10 días vamos a entregar portafolios, por ejemplo. Y a ustedes, si no sé si lo alcanzan a hacer antes o si quieren ir revisando los demás, pues sí, te digo, nos quedan 2 portafolios de diabetes, nos queda uno de lípidos y otros de proteínas, creo. Nos quedan como 4 o 5 portafolios, no sé. Pero sí lo puedo hacer, me parece buena idea, Omar. O sea, no los voy a subir, no me malentiendan. Si alguien me malentendió, no los voy a subir para entregarlos todos el mismo día. No. Los voy a subir para que ustedes los vean. Ya conforme usted dice, Omar, si los quieren ir en la clase ir viendo más o menos lo que vamos a revisar en el portafolios, pues adelante. Y siempre tener presente pues que vamos a poner fechas para entregar cada uno de ellos posteriormente. Me parece bien, Omar, claro que sí los pongo de una vez todos. Y así hasta me ahorro yo. No, de nada, Omar. De hecho, los voy a publicar en el, pues no sé cómo se llama, el área de portafolios. Y los voy a publicar en el área de portafolios y los vamos a ir, nada más voy a poner, del primero voy a poner fecha y de los demás pues no ponemos fecha, nada más. Los dejo ahí publicados para que ustedes los vayan viendo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ok, no sé si hay alguna otra cosa, alguna otra pregunta que quieran hacerme. ¿No? Ok. Vamos a hablar en esta media hora que nos queda de clase acerca de una enfermedad, un proceso que pues es la enfermedad que más produce muertes actualmente en los seres humanos. Ya hemos hablado acerca de los porqués se observan tantas dislipidemias actualmente. Y bueno, vamos a hablar acerca de la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es, de principio, nos dice aquí lo que yo les anoté, un proceso patológico, es decir, un proceso de enfermedad. El origen es multifactorial, o sea, hay muchos factores que producen la ateroesclerosis, pero para resumirlo, podemos dividirlo en dos partes, esta enfermedad. Dice aquí, fenómenos interrelacionados. Atero
y esclerosis. O se le llama aterosis cuando hay en nuestro organismo una acumulación de lípidos tanto dentro de las células como fuera de ellas. A eso se le llama aterosis. Vuelvo a repetir, hay una acumulación de lípidos, de todos en general, colesterol y triglicéridos, obviamente, dentro o fuera de la célula, lo cual causa la formación de células espumosas y una reacción inflamatoria también. Entonces, la aterosclerosis se nombra así porque son dos fenómenos. La primera es la aterosis, y vuelvo a repetir, la aterosis es entonces la elevación de la concentración de lípidos tanto dentro de las células como fuera de ellas, lo cual conlleva a la formación de células espumosas. Y también estas células espumosas conllevan a que haya una reacción inflamatoria, ahorita lo vamos a ver, en las venas o en las arterias. Esto entonces es aterosis. La esclerosis, dice la definición, es un endurecimiento cicatrizal de la pared arterial. Ok, las arterias, cuando una persona sufre daño de aterosclerosis, la parte interna de la arteria, por aquí corre la sangre, la parte interna se daña esta parte de aquí que se llama endotelio, sería esta parte de aquí. O sea, nosotros estamos viendo esto así, esto sería la arteria aquí, ¿no? Así. El endotelio es la que se daña. El endotelio, al dañarse, por las razones que voy a explicar ahorita, hagan de cuenta que sufre una herida, cicatriza y vuelve a sufrir una herida en el mismo lugar, vuelve a cicatrizar, se vuelve a formar una herida y así se está. Se forma un tejido en el endotelio, ya no es un tejido, el tejido del endotelio, las venas, son blanditas, hagan de cuenta que se mueven, tienen mucha flexibilidad, una vena. Una arteria, si a ustedes les ha tocado palpar a la hora de tomar una muestra de sangre, una vena, más o menos se dan cuenta la consistencia que tiene. No es dura. Esto debe de ser así porque para que pase la sangre a través de ellas, debe de pasar también libremente. La función de las venas y arterias debe ser así blanditas. De manera que al estarse convirtiendo todo este endotelio en una cicatriz, se endurece, se hace duro y ya no funciona bien esa arteria o esa vena. A esto se le llama esclerosis. Entonces dice, un endurecimiento cicatrizal de la pared arterial. ¿A qué se debe esto? Se debe a que hay un aumento, dice, del número de miocitos. Los miocitos son unas células que forman parte del endotelio, deben estar en cierto número y cuando hay un más número, hagan de cuenta que se forma como un callo, como si tuviera un callo la pared interna de la arteria, esta parte de aquí. Distrofia, dice, de la matriz extracelular. Esto significa que la zona o la parte fuera del tejido, la que está entre las células, que también debe tener cierta consistencia y cierta composición, no funciona adecuadamente debido a estas cicatrices continuas que se están formando. La misma cicatrización hace que se agregue calcio, y el calcio es duro, el calcio es un elemento duro, de manera que endurece más esa parte de la arteria y se puede producir debido a todo a esta masa que se forma en la arteria, se puede producir necrobiosis. Necrobiosis significa que se muere el tejido de la arteria en alguna parte de aquí, se muere. Hagan de cuenta de aquí, se muere después de llevar todo este proceso. Entonces, queda claro lo que es la aterosis y lo que es la esclerosis. La acumulación de lípidos dentro y fuera de la célula ocasiona la esclerosis. Va todo como una hilerita, lo ocasiona. Entonces, a eso se llama
Ateroesclerosis. Ateroesclerosis es entonces la formación o el atrofiamiento, el endurecimiento de venas y arterias. Como les platico y les estoy comentando, esto se debe al exceso de lípidos, principalmente de colesterol en el plasma. Cuando hay un exceso de colesterol en el plasma, por todas las razones que ya estuvimos analizando, se lesiona la pared vascular. Al hablar de vascular, estamos hablando de venas y arterias, ¿eh? Se lesiona entonces esta parte y al estarlo reparando, dice la reacción reparativa en exceso, se daña una y otra vez, es la responsable del desarrollo de la placa y sus complicaciones. Aquí tengo, estoy escrito, la estructura de una arteria normal. Hagan de cuenta que este pedacito es un corte, hagan de cuenta que es esto, no sé si lo alcanzan a ver bien, es este pedacito así. Este es esto. Aquí, como les digo, se continuaría la vena o la arteria así y va así. No soy Miguel Ángel, ¿verdad? Como para estar dibujando a mi padre, soy muy malo para dibujar, pero bueno, espero que me entiendan un poquito. Esta placa que se llama ateroma. El ateroma es la placa dura que está por abajo del endotelio de las venas y las arterias. Estaría aquí. Y se forma en esta parte de aquí. Aquí es. Ahí se forma entonces lo que llamamos un ateroma. Y lo que vamos a estudiar a continuación es cómo es que se forma este ateroma. Así a muy grandes rasgos y de manera muy facilita, porque es algo muy complejo, no es tan sencillo tampoco. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, maestro. ¿Qué son las células espumosas? Ah, ok. Lo vamos a ver ahorita, pero en algún lugar, ¿alguien ha leído El Quijote? En algún lugar de La Mancha, donde... Aquí. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar, vivía no a mucho las células espumosas. Las células espumosas, fíjate bien, lo voy a explicar aquí, aunque después lo vamos a explicar un poquito ya más a fondo. Cuando vimos las LDL, cuando estuvimos estudiando acerca de estas lipoproteínas, repasamos que cuando hay una elevación del colesterol dentro de la célula dice, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente colesterol, entonces en la misma célula dice, ¿sabes qué? Membrana, ya, quítame receptores de la LDL, ya no me traigas más colesterol. Acordémonos, el LDL colesterol acarrea el colesterol hacia los tejidos, hacia las células. Entonces, cuando ya hay suficiente colesterol dentro de la célula, hay una inhibición producida por el mismo colesterol que dice, ¿sabes qué? Membrana celular, ya no me recibas más LDLs. Ya no, hasta aquí yo ya estoy lleno de colesterol, ya no me traigas más colesterol almacenado en forma de LDLs. Entonces, la misma elevación del colesterol intracelular va a inhibir la síntesis de los receptores de LDL. Hay mucho colesterol en la sangre, pero la célula dice, yo ya no quiero colesterol. Entonces, ¿qué pasa con el colesterol que está en aumento, en abundancia en la sangre? Se eleva en la sangre, sobra allí, ya no se consume en las células, ya no se es utilizado por las células. Entonces, esas bolitas de colesterol, las LDLs que andan en la sangre, son comidas fagocitadas, se las comen unos leucocitos que se llaman macrófagos. Estos leucocitos dicen, mira, aquí hay estas bolitas de grasita, es como chicharroncitos para los macrófagos. Entonces, el macrófago se come al LDL colesterol sobrante. Lo tengo aquí. Incorporan LDL, se lo comen, lo fagocitan, no mediado por receptores. Es decir, no es que el macrófago tenga un receptor y se pegue la LDL y entre la LDL. No, literalmente es fagocitado. Estos macrófagos fagocitan bacterias, fagocitan
partículas que entran a nuestro organismo, otras células enfermas, por ejemplo. En este caso, reconocen a las LDL y las fagocitan. Estas LDL que son fagocitadas por los macrófagos tienen que sufrir una modificación mientras andan en el plasma, se oxidan. Dice, se acetilan o peroxidan. Es decir, estas LDLs que sobraron en el plasma, que no fueron utilizadas por las células, con el tiempo, estando en el plasma, se oxidan principalmente. Y esta oxidación hace que los macrófagos se las coman. Si no están oxidadas, el macrófago no tiene tanta afinidad o no las reconoce. No las reconoce como algo que deba comerse, entonces no se la comen. Pero cuando estas LDLs ya están modificadas por oxidación, disacetilación y peroxidación, entonces el macrófago va y se la come. Ok. Estos macrófagos que están por toda la circulación sanguínea, al estar ingiriendo colesterol, este LDL colesterol, se atrofian. Y me acuerdo que les dice, se degeneran. No como un degenerado que vemos muchos en la calle. O degeneradas, pues no hay tanto, más bien degenerados. O bueno, a lo mejor habrá degeneradas, pero no las conocemos. Ya no me van a hablar tonteras. Estas células macrófagos se degeneran, se atrofian y se convierten en lo que se llama células espumosas. ¿Por qué se convirtieron en espumosas? Porque comieron demasiado LDL colesterol modificado. ¿Por qué había mucho LDL colesterol modificado? Porque las células que utilizan el colesterol que transportan las LDL ya estaban llenas de colesterol y ya no querían más. ¿Y por qué estaban ya llenas de colesterol y no querían más? ¿Y por qué había tanto LDL? Porque por alguna razón esta persona, por su dieta, por falta de ejercicio, porque es diabético, por todas las razones que vimos de dislipidemias secundarias, acumularon mucho colesterol en su sangre en forma de LDL. Esto entonces es una célula espumosa, es un leucocito macrófago que comió mucho colesterol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver. No, ¿qué? Es para todos, porque de hecho es lo que vamos a estudiar ahorita. Aquí está, miren, cómo se desarrolla la aterosclerosis. No es para que lo escriban todo, es nada más para que lo vayan viendo y me vayan siguiendo más o menos en lo que les voy a explicar. En primer lugar, el exceso del colesterol en la sangre. Hay sustancias tóxicas que afectan también el endotelio de las arterias y las venas. Dice agentes vasotóxicos del humo del cigarro. También fumar produce aterosclerosis. Por eso el fumar hace que la gente aumente su riesgo de sufrir daños al corazón. Porque las toxinas del humo de los cigarros, del tabaco, causa una disfunción endotelial. Esta disfunción, el endotelio es, como les mencionaba, déjame ver si puedo poner acá Cuando hablamos de endotelio estamos hablando de esta parte, ¿no? Estamos hablando de la parte interna de esta parte de las venas y arterias. Vamos a hablar de arterias nada más. Este es el endotelio. Entonces, este es el que se empieza a atrofiar con la aterosclerosis. Lo primero entonces que sucede es que hay ese endotelio se empieza a atrofiar, dice, hay una disfunción endotelial, ya no funciona bien, aumenta su permeabilidad a las lipoproteínas, es decir, ese endotelio que está por dentro de la vena, esto es la vena, este es el endotelio, empieza a llenarse de lipoproteínas. ¿Por qué? Porque el endotelio que normalmente debe de detenerlas, no las debe de dejar pasar. Por estas razones, las empieza a dejar pasar. El exceso de colesterol sérico, el humo del cigarro, agentes infecciosos, bacterias principalmente. Y nuestra enfermedad clave, la diabetes.
Este tipo de factores hace entonces que el endotelio acumule y deje pasar lipoproteínas. Dice aquí, se produce el ingreso exagerado de LDLs a la región subintimal. La región subintimal, entonces, sería, no lo tengo aquí, pero sería aquí, abajito del endotelio. Oh, qué caray. ¿Cómo me hace falta mi salón? Aquí, esta partecita de aquí. Ahí se empiezan a acomodar entonces lipoproteínas, principalmente LDLs. Por otro lado, lo que estábamos viendo hace ratito, las LDLs se empiezan a oxidar. Las LDLs que están en nuestra sangre, en el plasma de esta persona que sufre un exceso de colesterol, se empiezan a modificar al oxidarse y se convierten entonces en LDLs modificadas. Se llaman así porque dice que en los ácidos grasos poliinsaturados pierden hidrógenos y ganan oxígenos. Esto pasa con los ácidos grasos de las LDL y entonces al pasar esto se dice que se están oxidando, por lo tanto las LDLs se oxidan. La oxidación de las LDL, como lo mencionamos hace rato, cuando le explicaba a Omar que es una célula espumosa, hace que los macrófagos, o sea, son un tipo de leucocitos, les dije, son monocitos, se meten abajo del endotelio de la vena, donde se están acumulando LDLs oxidadas y se las comen. Entonces, lo que está sucediendo en esta parte abajito del endotelio es que se juntan macrófagos y que están comiendo LDLs. Esos puntitos chiquitos son LDLs. Y las grandes, las bolitas son los macrófagos. Dice, ingresan al subendotelio, se convierten en macrófagos y empiezan a captar LDL modificados. Al decir captar, es fagocitar, es comérselos. Comen y comen y comen y comen, porque no tienen un mecanismo limitante, como lo tienen las células que dijeron, yo ya no quiero más colesterol. Acuérdense que les mencioné que el colesterol induce, cuando haya mucho colesterol dentro de la célula, induce a que la célula pierda receptores del mismo colesterol. Entonces, la célula se autolimita. Los macrófagos no, comen y comen y comen hasta reventar o hasta convertirse en células. Se llaman espumosas por la apariencia que tienen, como si tuvieran por dentro espuma de jabón. Se convierten entonces en células espumosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bien. Las células espumosas van a producir sustancias que dañan a los tejidos, dañan al endotelio. Se producen moléculas, estas mismas, las células espumosas, causan un daño terrible. Secretan moléculas, dicen, quimioatrayentes de más monocitos, factores de crecimiento, sustancias que oxidan más a la LDL. Es decir, las células espumosas agravan el proceso. Es como un círculo vicioso. Además de dañar el endotelio, van a secretar moléculas que atraen más monocitos y sustancias que van a oxidar más LDLs. Lo que pasa entonces es que el endotelio que está dañado, como está herido, digamos, agrega plaquetas. Las plaquetas son unas células de la sangre que sirven para tapar un poquito las heridas y dejar que no salga sangre. Entonces, se junta ahí plaquetas y se permiten entrar todavía a más monocitos que se van a convertir en más células espumosas. Muchas células espumosas, macrófagos ya, se mueren y los lípidos
que estaban llenos, estas células espumosas estaban llenas de estos lípidos, van a quedar en la pared de la vena. Y entonces estos lípidos que quedan en la pared de este espacio subendotelial se inflama. Hay una reacción inflamatoria intensa, dice, y acumulación de detritus. Detritus son los cadáveres de los macrófagos. Entonces, dentro del endotelio es un cochinero ya. Aquí hay macrófagos ya muertos, más bolitas de grasa que siguen produciendo el daño. Al pasar esto se forma una cicatriz, dice, fibrosa. Hay acumulación de calcio. El calcio es el gis, hagan de cuenta, es algo duro. Y el centro del tejido por dentro se está necrosando, se está muriendo. Entonces, estos detritus, el calcio, la cicatriz, va formando una placa, lo que le llamamos ateromas. Estas placas van creciendo poco a poco con el transcurso de años, hasta que crece tanto que se rompe la placa. Ahorita la vamos a ver adelantito. Esta placa se rompe y al romperse se forma un sangradito, se forma un coágulo para detener ese sangrado, pero como está ocluida la arteria con la placa, ese coágulo tapa ahora sí completamente la arteria. Dice, hay una oclusión del vaso y se produce lo que llamamos un infarto al miocardio. El infarto al miocardio se produce porque el corazón no tiene sangre para poder seguir trabajando. Las placas jóvenes, dice, las que tienen poco tiempo y son ricas en lípidos, estas sí se rompen fácilmente. Las lesiones del endotelio que son viejas, es más que la placa formada por calcio, por detritos, por cicatriz también, se rompen fácilmente. Las lesiones que más bien es cicatriz, nada más van cerrando poco a poco el vaso, nada más, lo van cerrando poco a poquito hasta que se cierra por completo y ya no dejan pasar sangre. Esta es entonces, así a muy grandes rasgos, la manera en cómo se produce el infarto al miocardio. Vuelvo a repetir, el infarto al miocardio se debe a que el corazón, al tener tapado una arteria o varias, no recibe sangre y pues como cualquier tejido, al no recibir sangre se ahoga, se muere. Aquí estas son imágenes que tengo exactamente de lo mismo que les estoy platicando. No lo voy a explicar ya de aquí, pero nada más voy a mencionar las zonas. Esto sería la parte por donde circula la sangre. Esto sería el endotelio. Y les dije que abajito del endotelio es en esta región donde se están produciendo las células espumosas que al final de cuentas se mueren y forman esta placa. Esto es la placa de ateroma. Por aquí tengo una foto donde se ve. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos también cómo una arteria normal y cómo se va formando el ateroma. Fíjense aquí. Si se fijan, se está formando en la parte que está debajo del endotelio. Aquí la placa ya creció mucho. En este caso está ya está grande y está ocluyendo en gran medida a la luz de la vena. Aquí se forma lo que se llama una estenosis. Estenosis es cuando algún tubo, por ejemplo una arteria, se hace así delgadito. ¿Sí? Esto de aquí se hace estenosis. Esto de aquí es la estenosis. Si se fijan, esto pareciera como un coágulo, de manera que está prácticamente tapada esa arteria. En algunos casos, o se tapa completamente, o la placa, como aquí, o la placa se puede romper. Esta placa de aquí se rompe, y entonces al romperse, se forma el trombo y tapa la arteria. En algunos casos, la placa va creciendo. En este caso, en este dibujo, todo esto que vemos aquí, todo esto es la placa que va dejando cada vez más delgadita la luz arterial. Y entonces, en cualquiera de los dos casos,
se sufre el infarto agudo al miocardio. Estamos viendo aquí una imagen de una vena cortada así de manera transversal. Una vena sana. Es aquí donde se lleva a cabo el problema. Es esto amarillo que vemos aquí. Cómo se ve atrofiado también el endotelio, no funciona normalmente, y cómo se ve reducida pues la luz arterial. Y la última foto que les tengo es esta, que a mí me da mucho asco, la verdad. Esta es una arteria ocluida por el ateroma. No sé si lo reconozcan, yo creo que no tiene chiste. Esto de aquí. No estoy leyendo nada, ¿verdad? Esto de aquí es el ateroma. Fíjense cómo se ve asqueroso. Esta parte del endotelio no se ve muy sana tampoco. Se ve diferente de la de acá. Se ve como más, no sé, más blanca. Es señal de que no está funcionando normalmente. Esta es la luz de la vena, por aquí pasa la sangre. Entonces esta luz que generalmente estaba hasta acá, pues se va cerrando hasta que se hace chiquita como aquí, de manera que cada vez pasa menos sangre. Como les digo, pueden pasar varias cosas. Se rompe esto, deja pasar sangre para acá. Aquí se forma un coágulo que termina por tapar toda la arteria. O la otra es que este ateroma siga creciendo más y más y más hasta que deje nada más muy poquita sangre por pasar por la arteria, de manera que no es suficiente para el corazón y también sufre daño y viene el infarto agudo al miocardio. Y bueno, con esto terminamos el tema de lípidos. Creo que todo esto ya es lo mismo. Tengo un montón de imágenes, pero todo es prácticamente lo mismo. No sé si así a grandes rasgos, como les digo, tengan alguna duda con esto que acabamos de ver. ¿Hay alguna pregunta? Sí, maestro. ¿Eso pasa en venas y arterias o nada más en alguna de las dos? Pasa en venas y arterias, y aunque generalmente pasa en arterias del corazón. Puede pasar también en arterias y venas del cerebro. Las arterias son más susceptibles de tener este problema por su misma conformación, por su misma estructura, por su misma fisiología también. Las arterias sufren más este problema. El problema es más bien en el corazón, porque son las arterias también más grandes y sucede más en este tipo de arterias que son cardíacas, pues. Teóricamente pudiera suceder en cualquiera, pero con mucho la frecuencia es mucho más dada en arterias cardíacas. Por lo mismo, no todas las arterias son iguales. Las arterias cardíacas tienen más este problema, sufren más este problema de aterosclerosis. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí. Eso sucede en cualquier parte del cuerpo, por decir, si llegáramos a tomar una muestra de sangre y donde la vamos a tomar tiene ese problema, ¿se puede hacer la toma de Yo nunca lo he visto, Yajín. Yo nunca lo he visto, este problema en una vena de la cual tome muestras. Es que me Las entró